Y cuando nos cansamos de hacer trabajo, lo dejamos de hacer. Porque lo que estamos haciendo es un trabajo para Dios. ¿Sí? Hay personas que dejan de trabajar para Dios. Entonces, no es posible, según la Biblia, no es posible que una persona crea el Espíritu Santo, la llene y luego el Espíritu Santo se vacía. Hay un pasaje muy controversial que toman en base para este tema, que es aquel pasaje que dice que el espíritu inmundo salió y anduvo por el desierto y recogió 7 demonios más, y cuando regresó consiguió la casa limpia y vacía. Y para nosotros hablar de este tema, ¿podemos utilizar ese texto? Sí, claro podemos utilizar este texto, pero tenemos que utilizar ese texto con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque primero, cuando usted lee el capítulo completo donde está ese verso, se da cuenta que ese verso no está hablando del creyente. Ese verso está hablando del pueblo de Israel, que hoy usted lo ve que está vacío. Israel es una casa que está en este tiempo vacía. Entonces, cuando usted lee el capítulo completo donde habla de ese tema, usted se da cuenta que está hablando no del creyente, sino que está hablando de Israel. Tiene que ver con Israel, ¿sí? Más sin embargo, con cuidado podemos hablar de ese capítulo tomando como base para hablar de esto y decir, ok, el espíritu inmundo se fue, ¿sí? Porque lo reprendieron. El espíritu inmundo se fue y recogió varios espíritus peores que ellos y regresó. Y cuando regresó, ¿encontró qué? La casa vacía. Y vacío no tiene cuando hay algo vacío, usted no puede decir, bueno, está vacío, pero hay esto. No, si es vacío, es vacío. Y si es lleno, es lleno. Entonces, si estaba vacío, cuando hablamos de ese tema con ese verso, entonces tenemos que entender que si está vacío es porque no hay dominio, no hay presencia del Espíritu de Dios en esa persona. ¿Sí? Entonces, si no hay dominio de Dios en una persona, hay dominio del diablo. ¿Sí? Eso es correcto. Porque en nuestro tiempo, en esta tierra, no existe nadie, óigame bien, no existe nadie que no tenga un padre. Nadie. ¿Cómo se llama la gente cuando no tiene padre? Huérfano. Aquí no hay huérfano. O somos hijos de Dios, o somos hijos de Satanás. Pero huérfano no hay. O está lleno de la presencia de Dios, o está repleto de las presencias demoníacas. ¿Sí? Jesús. Amén. En 1 de Juan, capítulo 3, verso 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Eso es muy claro. Entonces, muy claro. Pero de lo que acaba de leer el hermano David, hay una palabra que hace un detalle inmenso, grandísimo. Una sola palabra: práctica. Porque cuando usted decide, Catiuca conoce de eso, cuando usted decide en su vida, por salud, por belleza, hacer ejercicio, usted se dedica ¿a qué? A practicarlo. ¿Para qué? Para alcanzar algo. La práctica del ejercicio le va a producir a usted, por favor, Katy, póngase de pie un minuto.
Mire lo que llevó a Katy por salud, por belleza, por lo que ella quiso, tomar la decisión de practicar el ejercicio. No le vamos a preguntar cuántos kilos hay atrás. ¿Cuánto queda? Pero la práctica del ejercicio trae a nuestra vida un resultado. ¿Sí? Y lo que acaba de leer David dice que el que de Dios, ¿qué es lo que dice? Que practica el pecado. ¿El que practica el pecado qué? Su padre es del diablo. Ok. Entonces, Del diablo. nosotros, los que estamos todos aquí, pecamos, ¿verdad? ¿Hay alguno ¿hay alguno aquí que no haya pecado? Ayer o esta mañana. Esta mañana que loca. Porque le digo algo, si esta mañana usted se molestó con su pareja, cuando se levantó, Ay, no moleste, habla Jehová. por una molestia, y la palabra dice que se molesta contra su hermano, amén, pecó. Entonces, aquí en donde estamos, en esta cuatro paredes, ¿hay alguno que no pecó? Y si decimos que no pecamos, ¿qué dice la palabra del Señor? Que hacemos a Dios mentiroso. Entonces, los que estamos aquí somos pecadores. Pero ¿cuál es la diferencia? De que somos pecadores arrepentidos. ¿Qué pasa con el pecador arrepentido? Que peca, pero no practica el pecado, porque no se quiere hacer profesional en el pecado. Amén. Nosotros pecamos, pero no pecamos ni con libertad, ¿sí? No pecamos con libertad, sino que cuando pecamos, si el espíritu del cual estamos hablando, el espíritu de Dios, está en nuestra vida, seguro que ese espíritu de Dios, que dice que es Espíritu Santo y qué, y fuego, nos va a quemar por dentro. De repente, cuando pecamos, parece que le suben la llama un poquito y empieza a quemar y empieza a traer a nuestra vida ¿qué? Arrepentimiento de lo que hemos hecho. ¿Y qué terminamos haciendo? De rodillas en la intimidad, delante del Señor, pidiéndole perdón al Señor, ¿sí? Y el Señor nos perdona seguro y volvemos a tratarnos de que el Señor, aunque ya nos limpió, no nos vuelva a limpiar, sino que nos siga en esa purificación y nosotros podamos seguir adelante. Pero nosotros hoy cometimos ese error, hoy. Señor, porque no practicamos el pecado, nos arrepentimos y no volvemos a cometer el mismo. ¿Aló? Amén, amén. ¿Cómo hacemos No debemos a cometer el mismo, para cometer el mismo? sino que puede ser después otro. Hermano, pero a veces cometemos el mismo. ¿Estoy solo yo? ¿Estoy solo aquí? No. Ah, ok. Hay unos dos que cometen el mismo. Entonces, cuando cometemos el mismo, tenemos que examinarnos porque entonces estamos practicando pecado. ¿Sí? Y entonces pudiésemos pensar como para allá. ¿Y el Espíritu Santo? Si habita. Y el cuidado que tenemos que tener en esa pequeña palabrita que el hermano nombró, práctica. Porque si practicamos el pecado, quiere decir que pecamos, no vamos a ser profesionales pecadores. ¿Sí? Entonces, el que practique el pecado, la presencia del Espíritu de Dios está en él. Oye, según la Biblia pareciera que no. Según los textos, explican que no puede ser. Ojo, recalco, pecamos, pero no lo practicamos. Antes éramos profesionales en el pecado porque practicábamos el pecado, vivíamos en pecado a diario, pero hoy somos pecadores arrepentidos y no lo practicamos. Entonces, ¿será que la persona en la cual el Espíritu Santo estaba, el Espíritu Santo ahora se fue y ahora murió y se va al infierno?
¿O sería que el Espíritu Santo nunca estuvo? Por los muchos casos que vemos en las personas que se congregan un tiempo, luego se caen y mueren en pecado y no regresan más a la iglesia. Y eso es lo que normalmente decimos, ¿sí? Pero se fue para el infierno. Se fue para el infierno porque el Espíritu Santo se fue. El Espíritu Santo lo dejó. Si el Espíritu Santo, con esto termino, porque vamos a aparecer fiscal ahí. Está haciendo más allá que fiscal. Perdóname, mi hermano. Okay. Si el Espíritu Santo viene a la vida de alguien, hermano, según lo que la Biblia establece, ¿cuántos creemos que la Biblia es la palabra del Señor? Amén. La fiel palabra de Dios. Amén. Entonces, si nosotros un día creímos, el Espíritu Santo llegó, ¿sabe hasta cuándo es? Allí dice, para siempre. No se puede ir, porque antes que viniese, ya Dios conocía toda su historia de todo lo que usted iba a hacer. Aún con el Espíritu Santo adentro. Todos los errores, toda la pelada de pedal que íbamos a cometer. No justificando, sino yendo a los pies del Maestro, para que el Señor, en ese Espíritu que habita en nosotros, cada día nos vaya ayudando, cada día nos vaya perfeccionando, hasta llegar a qué altura. A la estatura Del varón perfecto. Perfecto. Amén. La semana que viene continuamos con el tema. Dios me le bendiga.